Que Dios les bendiga a todos y cada uno, mis hermanos, en esta hermosa mañana. Queremos dirigirnos a través de Facebook con el mensaje de la palabra de Dios. Y para ello vamos a leer y vamos a hablar del Evangelio de San Lucas, capítulo 15, verso 11 al 13. La palabra de Dios nos dice: también les dijo, un padre de familia tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo: Padre, dame los bienes que me corresponden. Su padre de inmediato le entregó los bienes a su hijo. Continúa diciendo el relato bíblico: y juntándolo todo, se fue a una provincia apartada, donde comenzó a malgastarlo todo. El tema de esta mañana tiene como título: tomando decisiones sabias. Amigos y hermanos, el resultado del futuro del éxito en nuestra vida depende en gran parte de lo que hagamos hoy. Por eso es importante considerar cuáles son las decisiones que tenemos que hacer y si vale la pena hacer tales o cuáles decisiones. Porque está en juego nuestro futuro, nuestra felicidad. Y es por ello que mucha gente se ha visto envuelta en tremendos fracasos, en derrota, porque toman decisiones equivocadas, decisiones incorrectas de las cuales tienen que lamentarse terriblemente en el mañana. La palabra de Dios nos advierte, nos enseña acerca de las cosas que vale la pena hacer y las cosas que no vale la pena hacer. La historia de Jesús en esta mañana tiene que ver como lo que todos conocemos, la historia del hijo pródigo. Dice aquí el relato bíblico que el hijo menor vino a su padre y le dijo: Padre, dame los bienes o la herencia, para que me entienda mejor, que me corresponde. Y dice la Biblia que el padre se lo entregó todo. Y aquel muchacho se fue a una provincia apartada donde comenzó a malgastarlo todo. Queridos amigos y hermanos, es una auténtica realidad lo que la palabra de Dios nos enseña y lo que se vive en la actualidad. ¿Cuántos jóvenes desean independencia de sus hogares, de sus padres, porque tal vez tienen padres autoritarios, o porque aquellos malos amigos les han dado consejos que no suelen ser buenos en la mayoría de los casos? Algo otros porque quieren experimentar la vida independientemente de sus padres. Y en la mayoría de los casos, estos jóvenes se han vuelto en situaciones lamentables, en fracasos, en situaciones terribles, que lo podemos ver con frecuencia. La palabra de Dios nos cuenta la historia de un joven que le pidió a su padre la parte de la herencia que le correspondía. Se fue a una provincia apartada. Nos imaginamos que tenía muchos amigos en el momento que había dinero. Porque déjeme que le diga que la vida es así. Cuando tenemos dinero, cuando tenemos prestigio, cuando tenemos posición, sobran los amigos, sobra la gente a nuestro alrededor. Y este es el caso de este muchacho
que se fue a vivir a una provincia apartada, donde comenzó, según la palabra de Dios, a malgastar toda la herencia que su padre le había entregado. Es de suponer o de imaginarnos que habían mujeres, sobraban los amigos, las bebidas y cuánto más podemos añadir a esta triste historia de un joven que trató de probar la vida independientemente de sus padres, independientemente de su hogar. Continúa diciendo el relato bíblico que este muchacho se llegó el momento en el cual se le terminaron los bienes, se acabó la plata, se acabó el dinero y como resultado se fueron los amigos, se fueron las mujeres, se apartó de él todo el mundo. Porque déjeme que le diga que mientras podemos, mientras hay bienes materiales, mientras hay posición, mientras hay recursos económicos, tendremos gente cerca, alrededor de nosotros. Pero cuando no hay ninguna de estas cosas, aún nuestras propias familias nos miran de lejos. Qué lamentable historia, pero que encierra una realidad auténtica. Por eso el tema dice, haciendo decisiones sabias. Cualquiera que sea la decisión que vamos a tomar, ninguna es más exitosa que aquella que se toma en la voluntad de Dios. Cuando es Dios el que dirige nuestra vida, cuando es Dios el que alumbra nuestro camino, aunque las cosas aparentemente se vean mal, saldrán bien porque, como dice el libro de Romanos 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Así es, mi amigo y hermano, que la decisión más importante es la que se toma dentro de la voluntad de Dios. Continuamos con el relato bíblico de este joven. Qué triste es la vida. Cuando no tenemos dinero, cuando se van los amigos, cuando no hay familia, cuando no hay trabajo y no sabemos qué hacer. Ese fue el caso de este muchacho. Se encontró sin dinero, se encontró sin familia, se encontró sin nada. Y la única alternativa en este caso era buscarse un trabajo para su subsistencia. Dice la Biblia que se arrimó a un hombre, de esos hombres acaudalados que tienen finca, que tienen hacienda. Y este hombre le ofreció un trabajo. El trabajo tenía que ver con apacentar cerdos. Imagínese usted el contraste. Para un judío estaba prohibido el asunto de los cerdos, como comerlos o como cuidar cerdos. Para los judíos este era un trabajo inmundo, que nadie lo hacía. Pero la situación deplorable de este pobre joven no le da ninguna alternativa más que él pueda salir de aquella situación. Entonces el único trabajo que tiene al alcance de su mano ahora es apacentar cerdos. ¿Cuántos de hoy en día jóvenes tienen padres excelentes que les dan una buena vida, tienen un hogar, tienen un techo, tienen toda la facilidad y todavía están buscando independizarse de esos padres que les aman en esta vida más que cualquier otro ser humano, tratando de experimentar la vida o de valerse por ellos mismos, y la mayoría de estos jóvenes van al fracaso. Amigo que me escucha,
La palabra de Dios tiene suficiente instrucción para todos y cada uno, no importa la edad. Solo basta con escuchar y buscar a Dios y el panorama de nuestra vida va a cambiar radicalmente, porque poderoso es Dios para hacer las cosas nuevas en todos y cada uno de aquellos que a Él se acercan. Entonces este joven se fue a apacentar cerdos. Y dice la Biblia que este muchacho tenía gran hambre. Y traían la comida para los cerdos. Lo que la Biblia llama una especie de algarrobas. Y aquel joven anhelaba comer de la comida que le daban a los cerdos, pero a él nadie le daba. Qué terrible es la vida cuando hacemos las cosas mal. No tratemos de justificarnos y de echarle la culpa a determinadas personas, porque los responsables de nuestros actos, los responsables del éxito o del fracaso, en la mayoría de los casos, somos nosotros. Porque no hemos buscado la ayuda de Dios, porque no hemos querido escuchar la palabra de Dios. Pero aquel joven se puso a meditar y a reflexionar. ¿Cuántos jornaleros, dijo, en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? El panorama, el recuerdo que le traía de su hogar, de sus trabajadores o los trabajadores de su padre, que vivían con dignidad, que tenían buena comida, y él ahora está como un hombre apacentando cerdos y con el estómago vacío y con ganas de comer de la comida de los cerdos, pero lo peor aún es que nadie le daba. Querido amigo, querido joven, acércate a Cristo, acércate a Dios. La palabra dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No hay cosa más importante en esta vida que, aunque falten los recursos económicos, que aunque falten los recursos materiales, pero cuando tenemos al Cristo de la gloria en nuestra vida, el panorama de la vida es diferente. Porque Cristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amigo, te invitamos que reflexiones, que te acerques a Cristo, que busques a Dios. Aquel joven que tomó un camino equivocado, una decisión equivocada, ahora se mira envuelto en una situación terrible. Esa es la realidad de muchos jóvenes de hoy en día, que viven en un hogar con todas las de ley, pero de tan bien que viven y por los malos amigos están buscando vivir mal. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere ayudarnos todos los días de nuestra vida, pero Él dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Aquel joven volvió en sí, reflexionó y pensó y dijo: regresaré al hogar de mis padres y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, por lo cual ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros. Él sabía que los jornaleros en el hogar de su padre vivían con dignidad, tenían buena comida, tenían buena atención, y él ahora se estaba muriendo de hambre
en harapos, cuidando cerdos, apestoso y quién sabe cuántas otras cosas más. Joven, señorita, que nos escucha a través de Facebook, ¿cuántos de ustedes ahora han dejado la buena vida, el seno del hogar de sus padres y han hecho una mala elección? Pero es tiempo de reflexionar como el hijo pródigo. Me volveré al hogar de mis padres y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, por lo cual yo no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme al menos como uno de tus jornaleros. Dice la Biblia que aquel joven emprendió el camino de regreso al hogar de su padre. Y cuando estaba a una distancia, el padre salió corriendo, lo abrazó y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, por lo cual ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme como uno de tus jornaleros.